Y hoy vamos a continuar, esta viene a ser la tercera exposición dentro del tema que hemos considerado para este mes, del diseño original de Dios para la familia. Y hoy hablaremos del deber del esposo o de los esposos. El deber del esposo, amar. Estaremos en el capítulo 5 de Efesios, versículos 25 al 33. Pero déjenme leer primero del capítulo 5 al 25, versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oremos. Señor, te rogamos nuevamente que nos asistas y que nos bendigas por medio de tu palabra. Y especialmente que nos des un corazón enseñable para meditar en aquel deber que le has dado a los esposos, a los hombres, de manera particular, en beneficio de su esposa y de su familia. Señor, mueve nuestro corazón a la obediencia, a la humildad y al deseo de querer agradarte y de caminar bajo el diseño original que has establecido para la familia. Ayúdanos, oh Señor, a pesar de nuestra debilidad, a pesar a veces incluso de nuestra negligencia. Señor, te rogamos que nos ayudes y nos bendigas por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Avanzamos entonces en esta campaña familiar que se ha determinado para el mes de junio. Recuerden que hay otras iglesias locales que están también tratando los mismos asuntos en varias iglesias en el Ecuador durante todo este mes de junio. Tenemos el firme propósito de realizar un énfasis con respecto al diseño original de Dios para la familia, para que nuestras iglesias locales tengan mayor claridad bíblica de este tema tan relevante, pero también nuestros familiares o amigos puedan recibir la luz de la verdad de Dios en su alma, tanto a través de la predicación como hoy en el Día del Señor, así también como en las diferentes reuniones en los hogares u otros grupos que la providencia del Señor lo esté permitiendo. Luego de haber considerado en la primera exposición el principio para la armonía familiar, que era la sumisión unos hacia otros, y también como esa sumisión, en vez de ser esclavizante, puede ser muy liberadora para cada mujer que abrace el diseño original de Dios de forma voluntaria y gozosa. Ahora nos encontramos en el punto medio de estas exposiciones. Es la tercera semana y ha llegado el momento de dirigirnos particularmente más a los hombres, pero de manera más central a los esposos. Quiero recordarles que lo que ya fue mencionado en semanas anteriores. Es necesario enfatizar que recordemos que Pablo ha estado dando estas instrucciones a creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios y que, dado que viven bajo esa misma gracia, están bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo. Son personas que han sido cambiados desde dentro en su forma de pensar y en su forma de vivir. Y ahora los mandatos, las enseñanzas y los principios que se requieren de cada uno en el contexto de familiar son posibles vivirlos en el poder del Espíritu de Dios que obra en el alma de cada hombre o mujer que ha sido regenerado, limpiado y salvado de sus pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Para todos los demás, es decir, para aquellos que no tienen el Espíritu Santo, para aquellos que no son creyentes, la sumisión, el respeto y el amor que demandan las Escrituras sonará como algo que vulnera sus derechos, sonará como algo que no están dispuestos a dar, sonará como algo que no quieren ni pueden poner sus vidas sacrificialmente en beneficio de otros. En otras palabras, sonarán palabras que evidentemente no son parte de su forma de vivir. Una clara evidencia de esta imposibilidad natural de los hombres y mujeres son los registros estadísticos de matrimonios y divorcios tan solo del 2024. Hay una estadística ahora con respecto a esto en nuestro país, y esta estadística nos dice
que la tasa de matrimonios disminuyó en 1.70% en comparación con el 2023. Es decir, en el 2024 hubieron menos matrimonios. También la tasa de divorcios, estoy hablando del Ecuador, la tasa de divorcios aumentó del 13.2% en el 2023 al 14.2% en el 2024. Es decir, en el 2024 hubo más divorcios. De hecho, cuando usted revisa el gráfico estadístico, en los últimos 30 años, usted se va a encontrar que en los últimos 30 años los matrimonios se encuentran en una línea descendente continua y los divorcios se encuentran en una línea ascendente continua. Y aunque las estadísticas o las encuestas no lo dicen de manera directa, eso no se pregunta quizás en la estadística, es muy probable que en mayor porcentaje de causa del descenso de los matrimonios o del aumento de los divorcios, el mayor porcentaje de esto, creo que estoy convencido de esto, es que los hombres cada vez aman menos. Bueno, en realidad los hombres sí siguen amando quizás a diferentes objetos de ese amor, pero ya no a una mujer o ya no a una esposa. Ahora quizás los hombres aman a sus mascotas, a su equipo de fútbol, a su madrecita, a sus amigos, a los juegos, a su propio cuerpo. Bueno, amarán todo esto y muchas otras cosas mientras reciban de eso lo que buscan para su propio beneficio. Cuando eso se cambie, dirigirán su amor hacia otros objetos. En general, el hombre natural cada vez más se ama principalmente a sí mismo. Y lamentablemente las estadísticas que acabo de mencionar, en resumen, confirman el crecimiento triste de esto. Hombres que constantemente abandonan un hogar, una esposa, unos hijos, sin buscar realizar el más mínimo esfuerzo de luchar valientemente por cumplir con el deber que Dios les ha encomendado, que es concretamente uno. El deber del hombre o del esposo de manera particular es amar. Este tercer punto de nuestras exposiciones lo veremos, el deber del esposo, amar, lo consideraremos en 4 puntos principales. El deber del esposo y su ejemplo, el deber del esposo y su propósito, el deber del esposo y su cuidado, el deber del esposo y su continuidad. Veamos entonces el primer punto, el deber del esposo y su ejemplo, versículo 25 de Efesios 5, que es el pasaje o la sección donde vamos a estar. Efesios 5, 25, dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es particular que aunque a la esposa ya se le dijo anteriormente, en la semana anterior hablamos de eso, que su papel principal era evidenciar una sumisión hacia su esposo. Eso se le dijo a la esposa, en el marco de la autoridad que el esposo ha recibido de parte de Dios. Pero ahora Pablo, cuando va a desarrollar sus aplicaciones hacia el esposo, no lo hace dentro del ámbito de la autoridad de la cual ya se habló, sino que la palabra aquí no es gobernar, hablando de los esposos o de los hombres, no es gobernar, no es dirigir, no es liderar, no es ejercer su autoridad. No, la palabra clave la cual hace énfasis el apóstol Pablo con respecto al deber del esposo es amar. Y es claro que dentro del ejercicio del rol de los hombres o del esposo, el esposo tendrá que gobernar, liderar, dirigir. Todas esas cosas se hacen dentro de ese ámbito. Pero ninguna de esas cosas se puede hacer de forma correcta bajo las directrices de Dios si los hombres y particularmente los esposos no aman a aquellos que les han sido puestos bajo su autoridad. Es decir, si no amamos a nuestra esposa o a nuestros hijos. Maridos o esposos,
amen a su esposa. Ese es el deber principal debajo del sol. Luego de amar a Dios y honrarle, que describe en su palabra, tu deber principal se circunscribe al bienestar de tu esposa y no el tuyo propio. Cuando piensas en el contexto en el cual se desenvolvían los hogares y las familias cristianas dentro del Imperio Romano, dentro de ese Imperio Romano se encontraban diferentes ciudades, entre ellas Éfeso, a quienes escribe Pablo, a los creyentes de ese lugar. Se dice que los hombres o los padres romanos de esa antigüedad, de ese tiempo, ejercían una intensa y absoluta mala autoridad sobre su familia. La esposa era considerada en menos. Incluso un padre romano podría quitar la vida de sus hijos si lo quería. De hecho, en muchas historias de los emperadores vemos cosas como esas. Entonces, eso evidente era un uso inadecuado de la autoridad, como esposos o como padres. Dios, quien nos ha entregado dicha autoridad dentro del contexto de la familia, también ha limitado el ejercicio de la misma. Y somos responsables delante de Él. Él es nuestra cabeza. Por eso dijo también el Señor en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo Cristo. Nosotros, como hombres o como esposos, no hemos recibido toda autoridad. Sí tenemos una autoridad real, pero no es ilimitada, como la de Cristo. Es una autoridad real que hay que ejercerla de manera correcta, pero para ejercer esa autoridad, hermanos, varones y esposos, tenemos primero que estar llenos del Espíritu Santo. Lo cual, quienes están llenos del Espíritu Santo, quienes poseen el Espíritu Santo, eso es consecuencia de haber nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y por esta obra de Dios en nuestras almas, es que ahora hombres que antes se amaban solo a sí mismos, ahora pueden y deben amar a aquellos que Dios les ha dado a cuidar y a proteger dentro del contexto de la familia. Sin haber experimentado en nuestras almas esta gracia, el nuevo nacimiento y que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, que seamos llenos del Espíritu Santo, sin haber experimentado esta gracia, sin haber recibido el amor de Dios en nuestro corazón, sin estar bajo la autoridad de Cristo, entonces difícilmente ningún hombre podría llevar a cabo su deber de amar a la luz de las Escrituras. Primero, somos amados por Dios en Cristo Jesús. Y luego somos llamados a amar a nuestro prójimo de manera sacrificial. Es importante entonces diferenciar el término que está usando Pablo en el pasaje, en el contexto del pasaje, para referirse al amor. En el griego se utilizaban diferentes palabras en griego para describir o hablar del amor. Por lo menos 4 palabras se utilizaban en griego. Una de estas palabras era el término erao, que proviene del término, del cual proviene el término erotismo, erótico. Y en ese aspecto que se resalta del amor, es donde predomina la pasión o la sexualidad. También encontramos en la Escritura, también encontramos en la descripción de los términos griegos que se utilizaban para la palabra del amor, el término fileo y también el término estorgeo. Fileo, P-H-I-L-E-O, y estorgeo es el otro término. Esos dos términos, en cambio, se refieren para hablar del amor familiar, fraternal o de la amistad. Pero ninguno de esos 3 términos, ni el erao, ni el fileo, ni el estorgeo, ni el donde predomina la pasión o la sexualidad, ni el amor familiar o fraternal, ninguno de esos 3 términos son los que usa Pablo en el pasaje. Él no habla que los esposos tienen como deber principal amar pasionalmente a su esposa. Tampoco está diciendo que el esposo ame a su esposa como su mejor amiga o como su hermana. Todas esas cosas son implícitas en la relación conyugal, en la relación de esposos, pero no son el deber principal del cual se está refiriéndose Pablo. Para este amor, el término utilizado por Pablo es agapao.
lo cual se refiere a un tipo de amor que solo se esfuerza constantemente por el mayor bien de la persona amada. Es un amor que paga un alto precio de autosacrificio con tal de satisfacer, agradar y hacer aquello que Dios le ha dado como deber o tarea principal. El amor agapao se da, y piensen esto, hombres y esposos, el amor agapao se da por completo sin esperar nada a cambio. Entrega todo de sí, incluso aunque la persona receptora de ese amor responda temporalmente con frialdad, dureza u odio. El amor agapao al cual se refiere Pablo hacia los esposos que deben de dar a su esposa es un amor que se da por completo sin esperar nada a cambio. Cuando un esposo cristiano es capacitado por el Espíritu Santo, entonces ama y ejerce el agapao. Está totalmente comprometido a embellecer a su esposa espiritualmente, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es un amor que busca en la cruz de Cristo los principios más básicos y profundos de entrega e interés por el otro. Martin Lloyd-Jones decía que los esposos deberíamos estudiar más profundamente la muerte expiatoria de Cristo para aprender lo que significa amar y cuidar a nuestra esposa. Eso no es poca cosa. Meditar profundamente, estudiar qué hizo Cristo en la cruz, su sacrificio expiatorio, para aprender a través de eso cómo debo de amar y cuidar a mi esposa. Debe de ser muy claro esta parte para nosotros entonces, y hombres especialmente. Nuestro deber de amar a la esposa es mucho más, insisto, nuestro deber de amar a la esposa es mucho más que decir un te amo. Es mucho más que regalar flores. Es mucho más que salir a una cena romántica. Con esto no estoy diciendo que esas cosas no hay que hacerlas. Esas son expresiones muchas veces de un amor sincero. Pero el amor del cual estamos hablando es mucho más que eso. No implica solamente esas cosas. Una salida aquí y allá, una palabra aquí y allá y nada más. No. Hombres o esposos, este es un agapao imperativo, no es opcional, no depende de nuestro estado de ánimo o de nuestra buena disposición, ni siquiera está en consideración si tu esposa te es recíproca o cariñosa. Es decir, no dice que ames a tu esposa si tu esposa te ama, o si se porta bien contigo, o si se somete a ti. Si hace eso ella, entonces es merecedora de tu amor. No, no es eso lo que está diciendo. No hombres y no esposos. Es una orden dada por nuestra cabeza que es Cristo. Es un llamado necesario para volver al diseño original de Dios. Esposo debe amar a su esposa de una forma abnegada y eso no es opcional. Y es una orden, especialmente para los que ya estamos casados. Y de manera específica para todos aquellos que se llamen cristianos. Ama a tu esposa en el presente y de forma continua y diaria, sin límites. Hermanas, si ustedes pensaban que su responsabilidad o su papel era difícil, déjenme decirle que este también es muy difícil. Si ustedes pensaban que el sometimiento era algo difícil e imposible, déjenme decirle que este llamado a los esposos también es bien difícil. El parámetro o el ejemplo para examinar y desarrollar este amor hacia nuestra esposa, menciona el pasaje, es como Cristo amó a la iglesia y se entregó por el bienestar de ella, a costa, como sabemos, de su propia vida, integridad y bienestar.
Mientras en el mundo crecen las estadísticas, como ya mencioné, de el amor propio, es decir, la cantidad de divorcios lo que describe es la cantidad o las estadísticas de los hombres o mujeres que tienen amor propio. Predomina el amor propio, predomina el egoísmo, predomina el maltrato, predomina el aislamiento, predomina la separación. Eso es lo que vemos en el contexto del mundo. Cristo, en cambio, nos ejemplifica cómo es el amor verdadero. Cristo se entregó por su iglesia al decidir venir a este mundo para entregar su vida en forma sacrificial. Él no vino a jugar a la papá o a la mamá, como cuando éramos niños, o al esposo o a la esposa. Él no está jugando en ese sentido, no. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo no vino a jugar a la tierra en su obra redentora. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 también menciona, refiriéndose a Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como a las esposas se les pedía un sometimiento voluntario y gozoso, eso es lo que se pedía anteriormente, también se nos dice que el propósito dentro del matrimonio, el propósito de Dios dentro del matrimonio, es que obedezcamos a este mandamiento, es decir, amemos a nuestra esposa, que busquemos hacer su voluntad, pero también, al igual que Cristo, no solo obedecemos, no solamente debemos amar a nuestra esposa porque hay que obedecer, ok, te voy a amar porque Dios dice que hay que amarte, sino que manifestemos esa voluntad que Dios nos ha renovado en nosotros y que ahora podamos desear y buscar amar voluntariamente y con un sincero afecto a esa mujer que escogimos para casarnos, porque la escogimos, ¿verdad, hombres o casados? El deber del esposo en esta primera parte está ejemplificado en el deber que Cristo llevó a cabo con respecto a su iglesia. Déjeme mencionar algo a los jóvenes, o a los solteros quizás también dentro de los jóvenes. Jóvenes, debemos de cambiar o mejorar las estadísticas con respecto a los promedios de matrimonios. Hay que cambiar esas estadísticas. Sin embargo, debe de saber, si usted no quiere amar a su futura esposa de esta manera, como Cristo nos dio su ejemplo, entonces no deberías casarte aún. Quizás aún no estés calificado para casarte. Jovencitas o hermanas solteras, debes esperar y buscar un hombre que ame a Dios de tal forma que a su alrededor su amor por Cristo se manifieste en cómo Él busca el bienestar a su prójimo, incluso a costa suya. Si aquel hombre en quien fijas tu mirada solo se destaca por tener un amor por sí mismo y que dice tener por ti, debes saber que eso no va a cambiar cuando se case. Si escoges mal, después solo podría sufrir las consecuencias de no haber visto a Cristo como ejemplo, llegando a tener quizás un esposo que no manifiesta ese amor y deber hacia ti. Pero, si aún no están listos, o no es el tiempo, o no es la persona indicada, recuerda, sí podrías estar listo o lista en un futuro, siempre y cuando miremos a Cristo. Siempre y cuando miremos su entrega sacrificial, siempre y cuando miremos su amor en demostración de bienestar por su iglesia, que ese sea el parámetro o el ejemplo de un hombre para vivir o de una mujer para considerar.
dentro del diseño de Dios para la familia. Eso nos lleva al segundo punto. El deber del esposo y su propósito. Versículos 26 y 27. Leo para ustedes Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Versículo 26. Para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito del deber de un esposo, entonces, según Pablo, armoniza tal con el propósito resultante del amor y la entrega que evidenció Cristo por su iglesia. Nuestro Salvador amó y ama a la iglesia con el propósito de buscar su bienestar. Y no solo un bienestar temporal, sino un bienestar eterno. Junto con que su esposa, adquiera cada vez más un carácter adecuado para la búsqueda de esa eternidad en medio de la presencia de Dios. Entonces Cristo no solo buscó justificar a la iglesia con su muerte en la cruz, sino que continuamente Él impulsó o impulsa a la iglesia hacia una verdadera y continua santidad por medio de la palabra de Dios. De hecho, Cristo ha prometido que cuando Él aparezca por segunda vez en gloria, será junto a su esposa, la iglesia. La misma será sin mancha en todo sentido, pudiendo ver entonces a su esposo en tal majestad, ha sido transformada a la belleza de la santidad en la presencia de Dios. En Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 menciona: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ciertamente las acciones redentoras de Cristo por su iglesia garantizan el cumplimiento de tales hechos en beneficio de su esposa, y no habrá nada ni nadie que obstaculice al Señor en su propósito eterno con su pueblo. Pablo entonces lo que hace es tomar este ejemplo y tomar esos resultados, y dice esos resultados y propósitos del amor sacrificial de Cristo por la iglesia, y nos dice: así también debe ser tu propósito en medio del matrimonio, esposo. Los esposos cristianos deben buscar imitar en su deber, dentro del pacto matrimonial, las acciones y entrega sacrificial de Cristo dentro del nuevo pacto. Y menciona por lo menos 5 verbos o 5 expresiones que destacan este compromiso de Cristo con su esposa, la iglesia. Él menciona, en el pasaje que acabamos de leer, se mencionó que la amó. También dice que se entregó. También habla que la santifica. También menciona que la purifica. Y por último menciona que la presenta gloriosa. Estos 5 verbos trazan el cuidado y el propósito de Cristo por su iglesia desde el pasado hasta la eternidad, sin descuidar, sin dejar o sin incumplir con dichos propósitos. Y a pesar de que la iglesia en muchas ocasiones no es digna de dichos beneficios, bienestares o de dicho amor, sin embargo la Escritura nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo por el Padre se evidenció en su completa sumisión a la voluntad de Dios, pero también se evidencia en su amor por su pueblo o por su iglesia al morir por nuestros pecados. Y como esposos creyentes es algo que debemos de recordarnos todos los días de nuestra vida si es que queremos cumplir con nuestro deber. El principio rector
para amar a nuestra esposa de forma correcta no son nuestras ganas, no es nuestro estado de ánimo, no es nuestra sinceridad, no son nuestras buenas intenciones y tampoco son las circunstancias. El principio rector por el cual debemos de amar a nuestra esposa de forma correcta se presenta en la muerte de Cristo en la cruz, demostrando su amor por su esposa. Este amor sacrificial tuvo su efecto y su propósito, como dice el pasaje, para santificarla o hacerla santa. No olvidemos que el problema principal del hombre es el pecado. La culpa del pecado, la contaminación del pecado, el poder del pecado, la presencia del pecado. Ese es el problema principal del hombre, de todos los hombres. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por lo tanto, el plan de salvación de Dios trató de forma directa con el pecado y proveyó a la iglesia de una santificación que antes no poseía. Nos separó para usos santos en Dios, nos hizo santos en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, menciona al apóstol Pablo: y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos perdonados y justificados en base a la muerte sustitutiva de Jesucristo. Dado que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es solamente Cristo Jesús. Como dice John MacArthur, cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, considerará alejarse de todo aquello que la mancille, la protegerá contra cualquier amenaza, se esforzará por hacer de su hogar un lugar en que se honre a Cristo y se excluya todo aquello que pudiera contaminar. Nunca la conducirá hacia alguna clase de pecado, no la provocará ni la exasperará deliberadamente para que sucumba ante la ira o ante cualquier otra tentación. En cambio, la protegerá de todo lo que pudiera deshonrarla, afrentarla o tentarla a pecar. Y él mismo será un ejemplo de pureza, sabiendo que cualquier cosa que lo manche, finalmente también la manchará a ella. Parte entonces de este propósito es evidentemente la purificación o la santificación, pero también dice el pasaje, siendo purificada por medio del lavamiento del agua por la palabra. Hay algunas consideraciones con respecto al significado de esta expresión. Algunos lo atribuyen a que esta es una referencia de Pablo referente al bautismo. Pero lo más conveniente en realidad es afirmar que Cristo purifica a su iglesia por medio de su evangelio o de su palabra en el poder del Espíritu Santo. Es decir, somos regenerados, somos cambiados, somos limpiados por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios, causando eso en el alma de la iglesia o de los creyentes. Juan 17:17 menciona, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 15, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, el instrumento que utiliza Cristo para la santificación del creyente es la palabra de Dios. Y esa santificación es un proceso continuo y progresivo hasta llegar a la perfección definitiva. El Espíritu Santo no opera sin el instrumento de la palabra para santificarnos o purificarnos. Al igual que la palabra de Dios siempre opera en el poder de su Espíritu. Como también describe Santiago, en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. En consecuencia, los esposos tenemos la obligación de asegurarnos que nuestra esposa esté regularmente expuesta a la limpieza del efecto purificador que tiene la palabra de Dios. Un esposo debe ser un líder espiritual y el sacerdote del hogar. Hemos estado hablando con eso con algunos hombres. Ese es nuestro deber, asegurarnos que la palabra de Dios esté en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestra familia. Y también debemos de guiar a nuestras familias a participar regularmente en una iglesia local donde la palabra de Dios ejerce esa autoridad y prioridad en la vida de los creyentes. Pero además nosotros mismos debemos de buscar ser esos instructores, y para esto, o para todo esto, hermanos, para esto debemos dedicarnos a conocer más profundamente las Escrituras o la palabra de Dios para ser esas cabezas espirituales. Esto claramente significará que las prioridades del esposo deben estar en orden. Caso contrario, vamos a fracasar en nuestro deber y propósito. Si pasamos horas, días, meses o años sumergidos en distracciones, deportes, juegos, trabajo o cualquier otra cosa que cause un descuido constante y directo a las necesidades espirituales de nuestra familia, tarde o temprano recogeremos una cosecha amarga de las malas semillas que hemos plantado. Es precisamente en estos momentos donde el amor sacrificial busca el bien de su esposa o hijos y debe prevalecer de formas prácticas. Y una de ellas es cultivar la santificación y la purificación de nuestra esposa por medio de la palabra de Dios. Si no hacemos esto, hermanos, esposos, si no hacemos esto, no estamos amando a nuestra esposa del mismo modo que Cristo amó a la iglesia. El propósito final del sacrificio expiatorio de Cristo es a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Nunca olvidemos, hermanos, que en nuestra condición natural Dios nos ve como personas caídas, como personas moralmente corruptas, como personas errantes, como personas rebeldes. Cada hombre que está en su condición natural sin Cristo es visto así. Recuerde eso. Sin embargo, a pesar de eso, Dios envió a su Hijo para salvarnos mediante su obra y por el poder de su Espíritu, y un día compartiremos también su gloria. La iglesia no tiene en sí misma una gloria propia. Fuera de Cristo, la iglesia no tiene gloria propia. No tiene perfección, no tiene pureza. Es porque está unida a Cristo, es porque es parte de Cristo que recibe de Él todos esos beneficios. La iglesia en sí misma como cuerpo no tiene ninguna gloria propia. Es Cristo quien obra en la iglesia para que podamos ser puros, radiantes y mostremos esa belleza deslumbrante a un mundo que lo necesita. Con este fin, entonces Cristo ha trabajado en su obra redentora e incluso continúa trabajando en su sacerdocio e intercesión. Él continúa preparando a su novia, busca embellecerla cada vez más, la ama abnegadamente, la purifica, le sirve, la cuida, le provee lo necesario, la protege. ¿Verdad que eso hace Cristo con su iglesia? Espero que estemos conscientes de eso. Como cabeza de la iglesia, se sacrificó para servirle, para que ella llegue a ser todo lo que ha determinado en sus propósitos eternos. De la misma manera, los esposos no debemos usar nuestra autoridad para aprovecharnos, para aplastar, para sofocar, para obstaculizar a nuestra esposa. Al contrario, vamos a utilizar nuestros medios, nuestros esfuerzos, para que ellas puedan desarrollar todo el potencial que Dios les ha dado dentro de su diseño original, para que encuentren esa plenitud que en Cristo.
No que nuestra esposa sea como nosotros, o que sea para nosotros, o que sea como yo quiero. No estamos para moldear a nadie conforme a nuestras propias deseos o anhelos o expectativas. El propósito del hombre, del esposo, es que su esposa sea más como Cristo. De hecho, cuando intentamos hacerla a nuestro molde, lo que estamos haciendo es mancharlas o causándole arrugas. Porque nuestro molde es imperfecto. No debemos buscar nuestra propia satisfacción, ni siquiera el placer de ellas como tal, sino que ellas puedan deleitarse, regocijarse y complacerse en el Dios de nuestra salvación. Hermanos, varones, hombres, esposos, ese es un trabajo arduo, complejo, difícil, desgastante y a veces incluso pareciera imposible. Pero, como dice Judas en Judas 1, 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con la alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos. Amén. Es un trabajo difícil, sí, pero si Cristo es su cabeza, es un trabajo posible de realizar. Eso nos lleva al tercer punto, el deber del esposo y su cuidado, versículos 28 al 30. Leo Efesios 5, 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pablo sigue explicando nuestro deber como esposos y ahora toma un argumento de la naturaleza para demostrar la profundidad de este amor del esposo hacia su esposa. Todo hombre, por su propia naturaleza, tiene un sentido de supervivencia, un sentido de cuidado, tenemos un sentido de protección, un sentido de sustentar nuestro propio cuerpo. Salvo alguien que tenga algún tipo de problema, alguna capacidad mental o espiritual muy particular, que podría intentar hacerse daño a sí mismo, pero normalmente nadie, como dice el pasaje, nadie aborreció, nadie odió su propio cuerpo. No creo que ninguno de nosotros aquí presente, ahora que no haya nadie así, se levante un día y diga, hoy tengo ganas de golpearme la mano con un martillo. O he considerado que a partir de hoy día no voy a comer toda la semana. Por más deseo de bajar de peso que usted tenga, no creo que llegamos a esos puntos. No es normal. Cada hombre ama a su propio cuerpo. Es su responsabilidad. ¿Quién más va a cuidar nuestro cuerpo sino nosotros mismos? Nadie más. De la misma manera dice Pablo, dado que su esposa es carne de su carne y hueso de sus huesos, dado que ahora usted es uno con ella, cada esposo aquí presente debería de amar a su esposa como a su propio cuerpo. Es lo mismo que hace Cristo con su iglesia. En cada momento Cristo la alimenta, la viste, la nutre, la cuida. Somos uno con Él, somos parte de Él. Nuestro Padre Celestial nos ha unido a Cristo y nos provee en cada momento lo que necesita nuestra alma. Hermanos, según el diseño divino, según el diseño original de Dios en la familia, en el matrimonio, tu esposa es parte de ti. Y por lo tanto, debemos de amarla, debemos de cuidarla como a nuestro propio cuerpo. Como hombres somos la cabeza. Somos cabeza de esta institución que se llama familia. Y ella es el cuerpo de esa familia, por decirlo así. No hay dos cabezas. Tampoco hay dos cuerpos. Si en algún hogar o alguna familia
hay dos cabezas, déjeme decirle que eso es un monstruo. Eso es un alien. Eso no es algo normal. Y si es así, quizás esa es la explicación porque hay muchos problemas o situaciones que se enfrentan fuera del diseño original de Dios. Hombres, somos la cabeza, y una forma de buscar honrar a Dios precisamente es amando al cuerpo que representa a nuestra esposa. Nunca odiamos nuestro propio cuerpo, nunca lo maltratamos, nunca lo hacemos sufrir, al contrario, lo cuidamos. Es totalmente fuera del diseño de Dios esos hogares o familias o matrimonios donde tanto el esposo como la esposa piensan de una forma aislada, de una forma individualista, de una forma independiente. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No, hermanos, no, hermanas. Desde el momento en que dijiste sí acepto, decidiste voluntariamente incluir en tu vida a otra persona que ahora es uno contigo. Son uno de forma física, espiritual, emocional, intelectual. En todos los sentidos están unidos el uno al otro. No rompas, por lo tanto, ese vínculo que Dios te ha concedido con tu esposa. No rompas ese vínculo de unidad con tu esposa ni por tus propios egoísmos, ni por alcanzar supuestos logros personales, ni por tus propios deseos o emociones. No rompas ese vínculo. No rompas aquello que Dios te ha concedido. Peor si son emociones o deseos particulares que surgen por otra mujer. Todo eso es un engaño, una vana ilusión del enemigo que quiere llevarnos a que descuidemos al cuerpo. Si eres casado, Dios te ha dado un cuerpo que es tu esposa, no otro. Si continúas fijando tu mirada en otros cuerpos, en otras mujeres, tarde o temprano vas a cosechar el vacío en tu alma por haberte salido del diseño original de Dios. Las parejas casadas pueden vivir en gran felicidad cuando comprendemos que el matrimonio es una ilustración de una realidad más profunda de la relación matrimonial que existe entre Cristo y la iglesia. La buena noticia es que este esposo, es decir, Cristo, jamás, nunca dejará de nutrir, dejará de cuidar, dejará de sustentar o de proteger a su cuerpo que es la iglesia. Nunca. Nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. Él cumple firmemente y fielmente el pacto. Estará con nosotros en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, en alegría o en tristeza. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Separados de Él no podemos hacer nada. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 7. Dice el apóstol Pedro: y vosotros maridos igualmente convivid de esta manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Leí en otra versión por si acaso. El apóstol Pedro, en cambio, consideró aquí animar a los esposos a ser comprensivos, mostrando honor, ser empáticos hacia su esposa. Es algo similar a lo que está mencionando Pablo. Es otra forma de decir que los esposos deben amar a su esposa como a sus mismos cuerpos. También dice John MacArthur: una esposa es un tesoro dado por Dios para alimentar y cuidar, tal como Cristo lo hace con la iglesia. Déjeme hacer una pausa ahí. Cuando los hombres piensan en un tesoro, los hombres piensan en un tesoro que va a satisfacer todas sus necesidades. Es decir, eso me va a sacar de la pobreza, eso va a suplirme todo lo que necesito, eso me va a ayudar a cumplir mis objetivos. Cuando alguien piensa en un tesoro, piensa así. Pero acá dice: una esposa es un tesoro dado por Dios para alimentar y cuidar, tal como Cristo lo hace con la iglesia. Es deber del marido cuidarla. Ella es su compañera y su ayuda amorosa,
y él debe suplirle toda necesidad de amor, de amistad, de compañía e intimidad física. Es de él para que sea la madre de sus hijos. Los dos son una sola carne. Esta es la unión terrenal más perfecta e íntima en la tierra. En el matrimonio, la esposa es una con el esposo. En la salvación, la esposa es una con Cristo. Claramente, el deber del esposo es el cuidado también de su esposa, y nos lleva al último punto. El deber del esposo y su continuidad, versículos 31 al 33. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo entonces apela nuevamente a la historicidad de la Escritura, está haciendo referencia a Génesis 2:24, y particularmente está haciendo referencia a este hombre. Cuando dice este hombre, está refiriéndose a Adán, y a esa mujer, a su esposa Eva. Adán es el hombre que se une a su mujer, y esto de aquí nos ayuda a entender cuál es esa relación. Así como Adán se unió a su mujer, Eva, eso nos ayuda a entender esta revelación, este grande misterio que se refiere a de Cristo y la iglesia. Tanto como Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, la complementariedad de los sexos en el matrimonio ofrece una manifestación más amplia y majestuosa de la imagen divina. Desde el principio, el matrimonio fue concebido como una imagen de la unión entre Cristo y la iglesia. Ese es el gran misterio, que a través de la primera relación de los portadores de la imagen de Dios, en este caso Adán y Eva, se pretendía representar la redención, la muerte de Cristo por los pecadores, el envío de su Espíritu Santo a la vida espiritual de los creyentes, la santificación. Todos esos aspectos es una tipología asombrosa de muchas implicaciones, de la cual solo podemos dar gloria al Señor y por concedernos tan alto privilegio de participar en ese misterio, porque somos la iglesia. Los esposos entonces debemos amar y cuidar a nuestra esposa, siguiendo el ejemplo del amor de Jesús como un modelo al cual aspiramos llegar. Ese debe ser nuestro objetivo continuo cada día de nuestras vidas. Nuestra mente, nuestros afectos, nuestra voluntad no deben estar dirigidos hacia otra persona o hacia otros asuntos principalmente, sino hacia ella. Esa debe ser nuestra prioridad porque es nuestro deber, amar. El versículo 33 es un resumen concreto de la enseñanza más completa que Pablo ha estado dando a los esposos y esposas. Pablo comenzó hablando en los pasajes iniciales de Efesios 5, desde el versículo 21, estuvo hablando de amor y de sumisión. Pero ahora termina con otro aspecto, amor y respeto. Hemos visto que el amor que tiene en mente del esposo hacia la esposa es un amor que se sacrifica, que sirve con miras de permitir que su esposa se convierta en lo que Dios desea que ella sea. Entonces la sumisión y el respeto que se le pide a la esposa expresan ese amor continuo, expresan ese deseo por el bien del otro, expresan ese deseo de agradar y obedecer a Dios. Y en el caso de los hombres, expresa ese deseo de que su esposa se convierta bajo su liderazgo en aquello que Dios ha determinado que su esposa cumpla también. Por lo tanto, el deber del esposo es un deber continuo, así como el deber de Cristo sigue siendo continuo en la relación que tiene con respecto a la iglesia. Pero déjenme mencionar algunas aplicaciones en esta última parte. Hermanas o hermanos solteros, nuevamente, consideren seriamente la importancia para Dios dentro del diseño original con respecto al matrimonio. Asegúrese de que en su oración, quizás a través del consejo, de la sabiduría o de los frutos que se puedan ver, asegúrese que la persona que puede considerar para casarse
sea verdaderamente cristiano o cristiana. Caso contrario, lo que le va a acompañar son muchos dolores que podrían ser añadidos a su vida. El no tener un esposo que ame a Cristo o a la iglesia, o el no tener una esposa que se someta a la cabeza, eso puede traer muchos dolores y muchas circunstancias adversas. Asegúrense de que haya verdadera fe en aquel hombre o aquella mujer que el Señor ponga delante suyo, o que usted esté considerando que vaya a estar delante suyo. Para todos los cristianos aquí presentes, si algo que debemos anhelar y buscar cada día es la llenura del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Pero es una llenura en cada aspecto de nuestra vida. Esa llenura no es otra cosa más que ser gobernados, controlados continuamente por el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, entonces sea gobernado, controlado por lo que las Sagradas Escrituras dicen. Así somos llenos del Espíritu Santo. Recordemos entonces que hay un llamado principal o general para la armonía. Hemos hablado de la sumisión, es decir, todos debemos someternos los unos a los otros. En el caso de las mujeres, el llamado a la sumisión es sujetarse o respetar la autoridad de su esposo, hablando de las que son casadas. En el caso de los esposos, en cambio es, como hemos mencionado, es amar a su esposa como Cristo ha amado a la iglesia. Entonces, hombres o esposos, no debemos preguntarnos, ¿cómo puedo beneficiarme de esta situación o de esta persona? Esa no es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo me beneficio de esto? Esa no es la pregunta correcta. Eso no es amar a Cristo. Lo que debemos de preguntarnos es, ¿cuál es mi deber dentro de esta relación? ¿De qué formas prácticas puedo cumplir con este deber de la mejor manera? Identifiquemos entonces si hemos estado amando bajo este principio que menciona la Escritura, bajo el agapao. Identifique si no ha estado amando de forma solo erótica o pasional, o de forma fraternal, o de forma como una amistad. Eso no es un amor incondicional, es un amor que va variando, dependiendo. El amor agapao es un amor que ama sin esperar nada a cambio, sin que la persona lo merezca. Es la forma como debemos de amar. Examinemos si este amor agapao de Cristo ha sido derramado en nuestro corazón. Padres, y especialmente madres, como dice el pastor Benítez, examina si es que has cortado el cordón umbilical con tus hijos adultos que se han casado. Porque de no ser así, este podría ser uno de los problemas de la falta de madurez, de la falta de armonía, de la falta de confianza, de la falta de seguridad en los hogares de tus hijos. Si es que no has cortado el cordón umbilical. La Escritura dice claramente, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso significa que abandona, el hombre como la mujer abandonan cualquier otro tipo de relación de autoridad en la cual estaban antes hacia los padres, para establecer ahora un hogar donde existe otra autoridad, que es el esposo y la esposa bajo esa sujeción. Si sus hijos están casados y todavía se encuentran bajo el dominio de su autoridad como padre, eso es un gran problema. Y es probable que sea la consecuencia de muchos problemas que están viviendo en esos hogares. Examine si no ha cortado el cordón umbilical de sus hijos adultos que se han casado. Esposos, no hagan daño, no hagamos daño a nuestros propios cuerpos. Al contrario, amemos, cuidemos, sustentemos, protejamos, dirijamos, esforcémonos por amar a nuestra esposa con lo mejor de nuestras capacidades, y si en algún momento no tenemos respuesta afectiva o emotiva de ellas, como puede pasar, no nos desanimemos ni desertemos de ese deber y de ese rol. Recuerda, normalmente este principio es amar aunque no veas una respuesta de ese amor que has dado. Y el Señor los ha dicho. Y piensa en esto, pocas veces
que una mujer es amada de esta forma, de la forma como Cristo ha amado a la iglesia. Pocas veces una mujer no se va a sujetar a esa autoridad que le está amando de esa forma. Habrá sus excepciones, pero pocas veces una mujer amada va a quererse liberar de esa autoridad de su esposo. Al contrario, va a encontrar la plenitud, la satisfacción al hacer la voluntad de Dios. Para todos, nunca es tarde para volver a amar en la forma como Cristo ha amado a la iglesia. Nunca es tarde. Hombres, esposos, nunca es tarde para que empecemos y volvemos a empezar y volvemos a esforzarnos en ese. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Pero primero debes de saber si el amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón. De lo contrario, no podrás amar como Cristo amó a la iglesia. Oremos. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Ayúdanos a considerar seriamente como hombres, ayúdanos a ser hombres, ayúdanos a ser valientes en este gran deber, en esta gran responsabilidad que nos has dado. Sabemos que es posible por medio de Cristo, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, pero ayúdanos a estar conscientes y ayúdanos, oh Señor, a ser diligentes en nuestro deber. Que nuestra esposa, que nuestros hijos puedan beneficiarse de ese amor que has derramado en nuestros corazones. Ayúdanos a fortalecer nuestros hogares. Ayúdanos a cambiar los índices, las estadísticas de los divorcios a través de buenos matrimonios, a través de buenos ejemplos hacia nuestros hijos y los futuros matrimonios. Ayúdanos, oh Señor, a exaltar este misterio que es el matrimonio, que evidencia la relación entre Cristo y la iglesia. Ayúdanos, te lo rogamos, que el diseño original de Dios para la familia sea cada vez más plasmado en nuestra relación matrimonial, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y ten misericordia, oh Señor, de aquellos que hoy aquí no te conocen. Derrama de tu amor, derrama de tu gracia, derrama de tu perdón. Concédeles arrepentimiento y fe para volverse a ti y puedan amar como Cristo nos llama a hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.